del Departamento de Soporte Técnico. Y el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la importancia de lo que es la relación de compresión en un sistema de refrigeración. Vamos a ver un poquito de ejemplos y pues cómo encontrar básicamente este valor. Como les decía ahorita, les recomendamos ampliamente que se inscriban a todos los webinars que estamos teniendo, ya que pues estamos haciendo un esfuerzo bastante grande por cumplir la expectativa de todo el Estado mexicano. Y, y creo que muchos de estos entrenamientos les van a ser de mucha ayuda, ¿sí? Por favor, les encargo también bastante la encuesta de satisfacción al final del entrenamiento, ya que nos gustaría saber si estos temas cubren su demanda o si les gustaría que repitiéramos alguno de esos temas que estamos impartiendo. Por favor, con toda confianza, o ahondar en alguno de los puntos también. Es también completamente válido. Este, y bueno, espero que esto pues, les sea útil, ¿no? Para el día de hoy, este es el temario, la relación de compresión para compresores de pistón y compresores tipo scroll. Vamos a ver cómo se comportan ambos tipos de tecnologías. En los rangos de aplicación, algo bien importante al momento de estar seleccionando un sistema de refrigeración. El uso de refrigerantes también es algo que vamos a tener que tocar. Los diferentes tipos de aplicaciones y algunas fallas comunes en lo que es el diseño, ¿sí? Todos conocemos este diagrama de un sistema de refrigeración, ¿sí? A final de cuentas, esto es un evaporador, un condensador, un compresor y un elemento de expansión. Eh, lo que normalmente podemos observar en este diagrama es que nosotros absorbemos calor de lo que se llama Q1, ¿sí? Eso es el calor que se absorbe en el evaporador. Y mediante el trabajo que le estamos metiendo al compresor, que es la W, que ustedes pueden ver la flecha amarilla, es como podemos nosotros poder hacer el flujo completo de refrigerante a través de todo el sistema de refrigeración. Entonces, el condensador básicamente sería un otro intercambiador de calor, el cual nos va a ayudar a disipar todo este calor. Muchas veces entramos en el error de decir que tenemos que encontrar un balance en todo el sistema de refrigeración y, por ejemplo, decimos un compresor de 10 toneladas, un evaporador de 10 toneladas, una válvula de expansión de 10 toneladas y por ahí podemos decir que un condensador también de 10 toneladas y eso es un error. A final de cuentas, el calor total de rechazo que vamos a tener es la suma de todo el calor que estamos absorbiendo en el evaporador más todos los kilowatts que yo le voy a meter al compresor en forma de energía eléctrica, ¿sí? Esto nos puede dar un resultado de un 30-40% más grande el condensador de lo que tenemos en todo lo demás, la selección de todos los demás componentes. Eh, Esto lo podemos observar en el diagrama de Muller de esta manera. Esta línea que aparece en sus pantallas es la línea de la evaporación. Ahí, por ejemplo, ven que esto comienza más o menos donde dice entre punto 2 y punto 3 de calidad de vapor. Eso significa que estamos entrando al evaporador con aproximadamente 25% de vapor y el resto es completamente líquido. Al momento que llegamos a la línea de la derecha, donde termina esta línea roja, ahí es donde la última burbuja, la última gota de líquido se evapora por completo. Y a partir de ahí comenzamos lo que es el recalentamiento. Ya hablamos de recalentamiento en la sesión pasada. Es un mal necesario, básicamente, para salvaguardar el compresor. Si es mucho recalentamiento puede dañar el compresor, poco recalentamiento también lo puede dañar de diferentes formas. Entonces, una vez que ya tenemos el gas recalentado, hacemos el proceso de la compresión. Sí, el trabajo del compresor es elevar la presión de un punto a otro de este refrigerante. Sí, va a depender de las condiciones en las que lo estamos utilizando. Después salimos a una temperatura bastante alta. Ustedes pueden observar, por ejemplo, aquí estamos hablando de R410. Este es el diagrama de Muller del R410. Y por ejemplo, aquí en este diagrama nos indica que aproximadamente estamos teniendo una descarga de 110 grados centígrados. A esa temperatura entra el condensador y dependiendo del delta T que tenga el condensador, va a ser la temperatura de condensación que vamos a tener, ¿sí? Vamos a disminuir la temperatura de este gas hasta que empieza la condensación. En este punto entramos a la línea saturada
y aquí comenzamos a ver que la presión y la temperatura ya no va a cambiar hasta que lleguemos al punto de bubble point o punto de burbuja. En el primero, este, en, en este punto es cuando tenemos 100% vapor y en este otro punto es cuando tenemos 100% líquido. Normalmente los condensadores nos van a dar una especie de subenfriamiento natural. ¿Sí? Esto es nada más para asegurarnos de que el refrigerante va a llegar en forma líquida hasta la válvula de expansión. También lo vimos en la sesión pasada. Ese subenfriamiento es bien útil porque recuerden todo fluido que pasa a través de una tubería pues va generando fricción. Esa fricción genera calor y el calor pues va a incrementar la cantidad de vapor que está dentro de este refrigerante. Eso pues nos quita capacidad y obviamente va a generar un mal funcionamiento del sistema completo. Después, ya con líquido subenfriado, entramos al elemento de expansión y volvemos a hacer el ciclo haciendo la caída de presión desde lo que tenemos como presión de condensación hasta la presión de la evaporación. ¿Sí? Entonces, este ciclo lo podemos representar también con flujos de calor. El flujo de calor primero, que es el Q1, es todo el calor que estoy absorbiendo del sistema de refrigeración. ¿Sí? Esto es absolutamente todo el calor que voy a absorber. Esto puede ser útil o completo, es decir, útil es cuando estoy considerando un recalentamiento interno dentro del evaporador, dentro del cuarto frío, y el calor total sería pues básicamente hasta la suma del recalentamiento que tengamos nosotros a la succión del compresor. ¿Sí? Entonces, todo el recalentamiento básicamente sería en el punto donde comenzamos la compresión. Ahí, bueno, se inicia la compresión, se eleva la presión otra vez, pero vamos a utilizar este trabajo, ¿sí? Este es el trabajo que realmente voy a utilizar para poder hacer el flujo de refrigerante, de todos estos kilos por hora de refrigerante, con estas densidades, con esas presiones y esas características. Este es el trabajo que yo voy a realmente utilizar. ¿Sí? Esto se calcula de diferentes formas, ¿no? El compresor tiene eficiencia volumétrica, eficiencia centrópica, y todo afecta. Básicamente no es 100% un cálculo teórico, sino que hay factores que van modificando la eficiencia total del sistema. Entonces, al momento que nosotros tenemos estos dos calores, básicamente en lo que es el trabajo, tienen kilowatts de energía eléctrica. Hay un factor que es, ahorita se los voy a mostrar, eh, con el cual puedo convertir yo los kilowatts de energía eléctrica que se están convirtiendo en BTUs en el sistema. En realidad, todos los kilowatts de energía eléctrica que yo le meto al compresor se van a convertir en calor. Por ejemplo, una parte se va a convertir en trabajo mecánico, ¿sí? Y el trabajo mecánico que está haciendo el pistón o el scroll o el mismo cigüeñal es elevar la presión y la temperatura del refrigerante desde un punto a otro. Ese es el primer trabajo. Lo demás, el embobinado va a generar calor y ese calor también va a ser absorbido por el refrigerante. Entonces, a final de cuentas, todos los kilowatts que yo le meta al compresor se van a convertir en calor que tengo que rechazar en el condensador. Y eso nos da a que el condensador tiene que tener, pues, una capacidad lo suficientemente grande como para cubrir la capacidad de absorción de calor que tengo en el evaporador, en Q1, más todos los kilowatts de energía eléctrica que va a tener el compresor. ¿Ok? Entonces, esto nos lleva a que la fórmula de calor total de rechazo que voy a tener en este intercambiador de calor van a ser pues simplemente la suma de todo el calor que estoy absorbiendo más la potencia eléctrica del compresor. Por ejemplo, un watt es 3.4121 BTUs por hora. Ese es el factor que yo puedo utilizar para convertir la energía eléctrica en BTUs, pero solamente es el consumo de energía que va a tener el compresor, ¿sí? No voy a estar utilizando este factor para calcular, por ejemplo, cuántos caballos de potencia tiene el motor, y cosas así, ¿no? Básicamente esto es el consumo instantáneo de lo que me va a generar el compresor de acuerdo a la capacidad que estoy obteniendo de este mismo elemento. Un BTU son 2.930 watts, un HP son 745.7 watts y al revés sería un HP igual a 2.544 BTUs por hora.
Entonces, haciendo un ejemplo, con un compresor utilizando 404 y una evaporación de -25 con 50 de condensación, yo obtengo este resultado, que es un resultado aleatorio dentro de lo que es el software de Full Select. Este resultado me marca un compresor y este compresor me da 60,000 BTUs por hora de capacidad frigorífica. En ese mismo software yo puedo encontrar que la cantidad de energía consumida en este compresor van a ser 6.495 kilowatts. Entonces, para encontrar yo la eficiencia que va a tener este sistema, pues simplemente divido los miles de BTUs que estoy produciendo entre los kilowatts que le estoy pagando comisión. ¿Sí? Entre más sea ese valor, pues más eficiente mi sistema. También encuentro otro valor que se llama heating, ¿sí? O calentamiento o calefacción. Esto es, en realidad, esto es el calor total de rechazo que voy a tener en ese sistema, ¿sí? Entonces, yo teniendo esos 60,000 BTUs de cooling, voy a sumarle los 6.495 kilowatts multiplicados por el factor que les muestro ahí arriba y encuentro que hay 22,000, bueno, 22,000 miles de BTUs por hora. Sumando los 60 más estos 22, voy a obtener los 82,000 BTUs por hora que necesito como mínimo para poder rechazar todo este calor. ¿Qué pasaría si no es así? Si yo tengo un condensador más pequeño, lo que va a pasar es que la presión de la condensación va a ser cada vez mayor, aumentando el delta T que voy a tener en ese intercambiador de calor, y esto va a reducir la capacidad del compresor y obviamente también voy a reducir la eficiencia. ¿Sí? Si yo tengo un condensador más grande, lo que voy a hacer es que como tengo más capacidad de rechazo de calor, el delta T va a ir disminuyendo y mi compresor va a darme más capacidad de lo que me está mostrando en este momento el software. Los criterios de selección, bueno, para saber cómo vamos a utilizar estos valores, pues vamos a necesitar también saber qué información tengo disponible del cliente y cómo puedo interpretarla. ¿Sí? Por ejemplo, el cliente no nos va a decir la temperatura de evaporación de su cuarto frío, ¿no? El cliente, por ejemplo, cuando una persona nos pide un cuarto frío para cierto producto, el cliente sabe de su producto, sabe de la logística del producto, sabe de la cosecha del producto, pero si nos está buscando nosotros para hacer un cuarto frío es porque necesita ayuda para calcular todo eso, ¿no? Entonces, lo que voy a necesitar primero es ver cuál es el delta T del evaporador que estoy seleccionando. En el mercado hay diferentes tipos de evaporadores y ustedes van a encontrar evaporadores con deltas desde 6 a tal vez 4 o 5 grados centígrados hasta 10 o 15. Si tienen que tomar en cuenta que el delta T va a tener dos vertientes. Una es cuánta humedad relativa quiero yo manejar dentro del cuarto frío, es decir, entre mayor sea el delta T del evaporador, menos humedad voy a poder yo mantener dentro del cuarto frío. ¿Sí? Pero también, entre menor sea mi delta T, más grande va a ser el evaporador. Recuerden que el evaporador y el condensador son intercambiadores de calor y esto significa que solamente son tubo y aletas, ¿sí? Tienen un diseño específico, obviamente, pero a final de cuentas lo que estamos comprando es cobre y aluminio. Entonces, entre menor sea el delta T, pues más caro va a ser este evaporador. Entre más grande sea el delta T, pues menos cobre y aluminio estoy pagando. Esto significa que sería un evaporador más barato. Bueno, esa es una, es lo que es el costo y la otra es la humedad relativa que yo quiero mantener. ¿Ok? Por ejemplo, si ustedes quieren mantener carne, por ejemplo, las medias res en los rastros, ahí, por ejemplo, pues si yo tengo un delta T muy alto, puede que yo meta 10 toneladas de carne a ese cuarto frío y saque 6. Y las 4 toneladas restantes probablemente estén, bueno, no probablemente, literalmente van a estar en el drenaje debido a que la humedad se va a pegar al evaporador y después de un deshielo se va a ir directamente al drenaje. ¿Sí? Entonces, el delta T del evaporador es un dato muy importante que necesitamos saber antes de hacer cualquier otro tipo de cálculo, porque de esto depende la selección de todos los demás componentes. ¿Ok? Entonces, ya teniendo yo la temperatura del cuarto y el delta T de mi evaporador, entonces yo ya puedo decir cuál es mi temperatura de evaporación. Por ejemplo, si mi cliente quiere un cuarto frío a 0 grados y yo encuentro un evaporador que me da 10 grados de delta T, pues mi temperatura de evaporación va a ser eso, 0 grados menos 10,
sea, menos 10 grados centígrados de evaporación. ¿Sí? La temperatura de condensación es al revés. Recuerden, el frío se mueve, bueno, perdón, el calor se mueve del punto más caliente a uno de menor temperatura. Entonces, por ejemplo, por eso necesitamos un delta en el evaporador. El refrigerante tiene que estar más frío que el aire que está pasando a través de ese intercambiador de calor, ese evaporador, para poder absorber calor de esos 0 grados que están pasando a través del serpentín. Del otro lado, como yo necesito disipar calor, entonces mi refrigerante tiene que estar por encima de la temperatura ambiente, del aire ambiental que está pasando a través de ese condensador. Entonces, por ejemplo, aquí también va a suceder lo mismo. Entre mayor sea mi delta T, más alta va a ser mi presión de la condensación y pues más energía voy a estar gastando para poder obtener esta misma capacidad. ¿Sí? La temperatura de condensación, por ejemplo, si fueran 15 grados de delta T y yo tengo 40 grados de temperatura ambiente, estaría hablando de 55 grados de temperatura de condensación. Sí, esto va a cambiar de acuerdo al tipo de sistema que yo tenga, a las condiciones ambientales y el refrigerante que voy a utilizar. ¿Sí? Y hablando de refrigerantes, actualmente se manejan muchos. ¿Sí? Ahorita, por ejemplo, les pongo solamente unos cuantos ejemplos. El 404 y 507 es el que normalmente utilizamos para baja temperatura. R22 todavía en algunos casos. Para media y alta temperatura, por ejemplo, aire acondicionado, mini split, chillers, estamos usando 234A y 410A. En algunas ocasiones todavía se sigue utilizando R22, en la mayoría ya es como reemplazo. Hay muchos otros refrigerantes, ¿sí? Hay muchísimos otros refrigerantes en el mercado y ustedes tienen la responsabilidad de seleccionar el que más se adecue a la aplicación que están tratando de diseñar. ¿Sí? Ok. Em, Vamos a hablar primero de lo que es el compresor de pistón. Bueno, la relación de compresión, sea cual sea el tipo de tecnología de compresión, se encuentra mediante esta fórmula. La relación de compresión es la presión absoluta de descarga entre o dividida entre la presión absoluta de la succión. Aquí, por ejemplo, tengo 264.7 libras absolutas entre 28.7 libras absolutas y me da una relación de compresión de 9.22. Sí, eso es la relación de compresión. Nosotros bueno, normalmente vamos a estar viendo la presión en valores manométricos o relativos, porque es lo que estamos midiendo con nuestro manómetro. A eso le faltaría agregar la presión atmosférica, que pueden considerar una atmósfera estándar de 14.7 libras. Sí, sumando esas 14.7 libras a la presión de la succión y también a la presión de la descarga, es como vamos a encontrar esta relación de compresión. Entre mayor sea la relación de compresión, menos eficiente va a ser mi sistema. ¿Sí? Entre menor sea la relación de compresión, más problemas voy a tener con la válvula de expansión porque necesito un diferencial para que esta válvula abra. ¿Ok? Entonces, esto nos lleva a los límites de funcionamiento del compresor. ¿Sí? Los límites de funcionamiento del compresor o los límites del compresor o el envelope, o como ustedes lo puedan ver en diferentes tipos de manuales, es un diagrama que nos ayuda a encontrar cuáles son pues, las limitantes que yo tengo en cuestión de presiones y temperaturas respecto al uso correcto de un compresor. ¿Sí? Lo que voy a ver es presión y temperatura de evaporación, presión y temperatura de condensación y sobrecalentamiento. Solamente vemos esto. ¿Sí? Hay muchos otros parámetros que yo puedo medir en un compresor que no estoy considerando en este diagrama. Por ejemplo, el consumo de energía, el desbalance de voltaje, etcétera. ¿Sí? Aquí solamente estoy hablando de cuestiones mecánicas. ¿Sí? Estoy hablando de presiones y temperaturas. Algo que yo puedo medir en cualquier momento cuando estoy revisando un sistema de refrigeración. Cada configuración de compresor, cada tipo de compresor en conjunto con cierto refrigerante tiene un diagrama de aplicación. ¿Sí? Si nosotros tenemos el mismo compresor que puede soportar diferentes refrigerantes, yo puedo tener un diagrama de aplicación de ese compresor para cada refrigerante. ¿Sí? Es algo bien importante también entender porque esto es algo que normalmente no se ve en los manuales. Sí, normalmente estamos acostumbrados a calibrar los presostatos de una manera, pero a final de cuentas esto es lo más importante del compresor, es dentro de qué límites lo puedo utilizar. Entonces aquí yo tengo ya un ejemplo.
tengo una temperatura de evaporación de menos 25 grados centígrados, con una temperatura de condensación de 50 grados centígrados. Sí, es una aplicación básicamente de baja temperatura en una ciudad, puede ser, por ejemplo, Monterrey o una zona norte, ¿no? Donde haya una alta temperatura de ambiente. Entonces, tomando estos datos, yo lo que voy a ver es qué refrigerante y qué compresor me sirven para ese tipo de aplicaciones. Entonces, yo puedo tener diferentes compresores, diferentes refrigerantes y tengo que observar cada uno de esos diagramas. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, comenzamos con R22, tenemos 404, tenemos 134 y también tenemos 404, pero con otro tipo de compresores. Entonces, yo tengo menos 25 y 50, que son las temperaturas de condensación y de evaporación que yo ya encontré gracias a los delta T que voy a tener en esos intercambiadores. Obviamente, el delta T también varía de acuerdo al refrigerante, pero es algo que ustedes tienen que revisar con el fabricante de esos intercambiadores de calor. Aquí, por ejemplo, tengo es un MT, un R22, y a estas condiciones tengo yo una presión manométrica de 14.52 libras, ¿sí? De succión, de presión de la succión, y 267 libras de presión de la descarga, ¿sí? Con esos mismos datos. Recuerden, estos diagramas de los límites de aplicación son todos similares. Todos van a hablar de temperatura de evaporación en la parte de las X y temperatura de condensación en la línea de las Y, ¿sí? Es decir, en la parte horizontal yo voy a tener la presión o la temperatura de evaporación y en la parte vertical yo voy a tener la presión o la temperatura de la condensación. Si aquí tengo los menos 25 de evaporación y acá tengo los 50 grados de condensación. Y aquí tengo el punto donde está mi aplicación en este momento. ¿Qué pueden observar aquí? Pues básicamente estoy fuera del rango de aplicación. ¿Sí? Significa que yo no puedo utilizar un compresor de este tipo con este refrigerante para la aplicación que yo estoy diseñando. Pues esto es algo súper importante al momento de seleccionar el tipo de compresor y refrigerante para la aplicación. ¿Sí? Significa, bueno, ok, yo no puedo utilizar este compresor, entonces voy a utilizar o voy a calcular cómo se comportaría esta aplicación con, por ejemplo, con 404. Ahora, este compresor MTZ es exactamente igual al compresor MT, solamente que con aceite poliéster, ¿sí? El compresor MT trae aceite alquilbenceno sí, alquilbenceno para poder utilizarlo con R22 y el MTZ trae aceite poliéster para poder utilizarlo con 404, 507 y demás refrigerantes. Con MTZ, con 404, yo aquí puedo ver que el límite de aplicación de este compresor, pues sí me permite utilizarlo, pero pueden observar aquí que hay una línea punteada que me está dando una limitante. Esto es debido a la relación de compresión. Si entre mayor sea la relación de compresión, más alta va a ser mi temperatura de la descarga y eso también está, digamos, guiado por el sobrecalentamiento que yo tengo en la succión de este mismo compresor. Entonces, de la línea punteada hacia la derecha, yo puedo tener hasta 30 Kelvin de sobrecalentamiento, pero de la línea punteada hacia la izquierda, yo voy a tener máximo 11.1 grados Kelvin o 11.1 Kelvin de sobrecalentamiento como máximo en este compresor. Y esto es debido a que lo que quitar es una alta temperatura de la descarga que me pueda quemar el aceite. ¿Ok? Entonces, con 404 a esas condiciones sí lo puedo lograr. La presión correspondería a 21 libras de succión y 318 libras a la descarga. Si ustedes pueden ver aquí que 318 es bastante superior a lo que son los 267 que teníamos con R22. ¿Sí? Eso también afecta. Pero vamos a ver cuál es la relación de compresión total para ver cuál sería la mejor opción. También tenemos el 134 y como pueden observar en este diagrama, los menos 25 ni siquiera aparecen en lo que es el límite de aplicación del compresor. El límite llega hasta menos 15, a menos 20 se acaba la gráfica, menos 20 estaría todavía más a la izquierda. ¿Sí? Menos 25 grados de evaporación serían aproximadamente 0.74 libras manométricas y los 50 de condensación serían aproximadamente 176
libras manométricas. Entonces, bueno, utilizando el siguiente compresor, las presiones son exactamente iguales porque estoy utilizando el 404 en ambos casos, en arriba y abajo, los diagramas de arriba y abajo. En este tengo 21 libras de succión, acá también voy a tener 21 libras de succión y tengo 318 a la descarga y acá también. ¿Por qué? Porque es el mismo refrigerante y le corresponde las mismas presiones saturadas. Bueno, aquí entraría en otro problema, ¿no? Aquí voy a tener, por ejemplo, la presión mínima de succión son 20 libras con R22, ¿sí? Es algo bien importante que tengo que yo observar. Son 20 libras de presión de la succión con R22. También tengo 23 libras de succión mínima con 134. Y eso es lo que básicamente lo que tengo que cuidar. El presostato de baja tiene que activarse por lo menos a esta presión. Si el presostato de baja está calibrado a una presión más baja que esta presión mínima, pues entonces el compresor va a estar funcionando fuera de su límite de aplicación. En algún momento va a llegar a dañarse. Y ahorita les voy a mostrar cómo se dañan los compresores saliéndose de todas partes del rango de aplicación. Ahora, con 404, aquí vimos que no había ningún problema. Si con MTZ, con 404 no hay ningún problema, salvo el de cuidar el sobrecalentamiento. Pero aquí yo también tengo, en el otro ejemplo, en el que está abajo, aquí yo tengo otros límites. Entonces, en esos límites yo tengo que ahora ver también que la presión máxima de succión son 28.8 libras manométricas. Sí, eso es algo bien importante porque estos compresores están diseñados para poder utilizarse en un rango mucho menor de temperaturas. Este llega hasta menos 45 de evaporación, pero su límite son menos 20. ¿Sí? Es algo también bien importante. Aquí, por ejemplo, pudiéramos tal vez necesitar una reguladora de presión en el cárter o de la succión o una válvula con MOP para evitar que el compresor salga de este límite de aplicación. Y bueno, ya teniendo todos estos valores, yo lo que puedo hacer es ver cuál es la relación de compresión de cada uno. Sumándole las 14.7 libras de una atmósfera estándar a los valores que yo ya tengo aquí, por ejemplo, con R22 me da una relación de compresión de 9.64. Esta dimensión bueno, este valor es sin dimensiones, porque finalmente estoy dividiendo libras absolutas entre libras absolutas. ¿Sí? Es un valor sin dimensiones. Con 404 tendría una relación de compresión menor, un poquito menor, de 9.6 a 9.2 con el R404. Y con 134 tendría yo una relación de compresión de 12.37. ¿Sí? Sumándole los valores de la atmósfera estándar a lo que tengo de presión manométrica. Y aquí tengo los valores, 191 libras absolutas y 15.43 libras absolutas, que me da una relación de compresión de 12.37. En 404 acá voy a tener exactamente la misma relación de compresión, porque estoy hablando del mismo refrigerante. Sí, las presiones se van a comportar exactamente igual. Este es el diagrama de los compresores. Esto es de lo más importante que vamos a observar en un sistema de refrigeración, ya que todas las protecciones están alrededor de lo que son los compresores, o por lo menos la mayoría, ya que es el elemento más caro del sistema completo. Entonces, yo estoy dentro del área verde, que significa que estoy haciendo una operación segura. Eso lo puede estar midiendo en cualquier momento de funcionamiento del sistema. ¿Sí? Yo puedo ver, por ejemplo, a la peor condición, a la peor temperatura ambiente, también cuando estamos en invierno, para observar cómo se comporta el sistema y que realmente siempre estemos dentro de estos límites. En la operación condicionada significa que sí se puede utilizar el compresor, pero con la limitante del sobrecalentamiento. Y cualquier punto que esté fuera de estas dos zonas entra en lo que es operación insegura. Significa que el compresor va a fallar dependiendo de hacia qué lado se salga del diagrama. Esto nos lleva a este diagrama. Y aquí yo tengo los 5 puntos
donde realmente puede salirse el compresor de sus límites de aplicación. Y podemos comenzar con el punto A. En la siguiente slide les doy la explicación, pero viendo aquí de frente ya el diagrama, el punto A se debe a una alta relación de compresión, ¿sí? Por ejemplo, este compresor con R22 me indica que puede soportar hasta aproximadamente 68 grados centígrados de condensación, pero eso es cuando yo tengo una temperatura de evaporación alta. Si yo empiezo a bajar la temperatura de evaporación, voy a ver que en algún momento mis límites empiezan a cambiar. Por ejemplo, aquí aproximadamente a 0 grados centígrados de evaporación, mi temperatura máxima de condensación son 65 grados centígrados. Entonces, si yo sigo bajando la temperatura de evaporación, por ejemplo, a -5, aquí ya tengo aproximadamente 58 grados centígrados de condensación. Siguiendo bajando aún más la temperatura de la evaporación, por ejemplo, aquí a -10, yo encuentro que la temperatura de condensación máxima aproximadamente son 53 grados centígrados con R22 y este compresor. Y aparte, yo estaría teniendo que controlar el sobrecalentamiento a un máximo de 11.1 Kelvin para evitar que la temperatura de la descarga sea demasiado alta. ¿Qué puede pasar aquí? Que si yo no tengo el presostato calibrado a una presión que le corresponda los set points de trabajo de este sistema, pues voy a estar fuera del rango de aplicación por mucho tiempo y esto me va a dar una alta temperatura de descarga, quemando el aceite y provocando problemas de falta de lubricación en el compresor. Eso se puede solucionar con un termostato a la descarga, ¿sí? Si ustedes pueden ver la línea inclinada de la condensación, y esto es debido a que como yo voy bajando la temperatura de evaporación, también la relación de compresión se va a mantener aquí. Sí, esta es la máxima relación de compresión que yo puedo soportar en este compresor, sin afectar la temperatura de la descarga. Y recuerden, entre más alta sea la relación de compresión, más alta también va a ser la temperatura de la descarga. ¿Ok? En el punto B, yo tengo la presión de la condensación. Este básicamente sería pues, mi presostato de alto. En el punto B es cuando, si yo estoy saliendo de este límite, significa que o tengo problemas en el condensador, ya que algún ventilador se rompió o no funciona, o tengo gases no condensables dentro del sistema, o tengo algún tipo de problema de bloqueo del condensador que no me permite hacer una transferencia de calor correcta. Sí, esto puede pasar. Sí, a final de cuentas, el condensador se ensucia y después de limpiarlo, volvemos a tener el calor total de rechazo del que fue calculado, ¿no? Esto es algo también bien importante. El condensador tiene que estar sobrado, y considerar también en dónde se va a instalar, ya que si es un clima donde pues, es abrasivo o hay mucha contaminación, digamos polvo o, o algún agente químico, pues bueno, también va a limitar el funcionamiento del condensador. Eso también es algo que tenemos que considerar al momento de seleccionar los elementos, ¿sí? El punto C y el punto E son dos completamente diferentes, pero el resultado es exactamente el mismo. En el punto C y en el punto E vamos a tener una quemadura de motor. En el punto C, comenzando por el punto C, aquí me indica la temperatura máxima de la evaporación, ¿sí? Por ejemplo, R22 a 15 grados centígrados le corresponden 100 libras aproximadamente. Significa que la presión máxima de succión de este compresor son 100 libras. Si yo tengo 110, 120 libras de succión, voy a estar tratando de consumir más energía de la que el motor puede soportar. Y eventualmente mi compresor va a protegerse, ya que entre más corriente, más calentamiento voy a tener en el bobinado. Se va a empezar a proteger y conforme lo vamos reseteando para que vuelva a funcionar, pues entonces ahí es donde vamos a empezar a degradar la laca o el barniz que tiene la corona del embobinado y vamos a empezar a tener fallas eléctricas, ¿sí? Hasta el punto en que tal vez lo reseteamos 3, 4 veces y a la quinta el compresor ya no va a arrancar. Del otro lado, en el punto E, también se va a quemar el motor, pero por una condición completamente diferente. A -20 grados centígrados, el R22 le corresponden aproximadamente 20 libras. Con 20 libras de succión, si yo bajo aún más esa presión de la succión,
Recuerden, yo tengo el mismo espacio, el mismo volumen, es la misma carrera por el mismo área digamos, el diámetro por pi, este, para encontrar el área del pistón, ¿sí? El volumen del compresor no cambia. Acá yo tengo la máxima, el máximo flujo de masa que yo puedo soportar a esta condición, y aquí tengo el mínimo flujo de masa que yo voy a poder mantener el compresor funcionando. Menos de esto me indica que tengo yo muy poco refrigerante y el motor no va a ser, digamos, posible enfriarlo, ya que el motor perdón, el motor genera calor y es absorbido por el refrigerante. Entonces, entre menos refrigerante hay a través del motor, menos absorción de calor vamos a tener de ese calor y el motor va a empezar a sobrecalentarse también, ¿sí? Esos son los dos límites que nos queman los motores del compresor. Uno por exceso de flujo de masa y otro es por muy poco flujo de masa a través del compresor. Y el punto D es la mínima presión de la condensación. Estamos hablando aquí, por ejemplo, 30 grados centígrados. Es la presión mínima de condensación que me permite este compresor. Y hay formas de mantener esta presión. Simplemente, por ejemplo, desconectando ventiladores o conectando, por ejemplo, un regulador de presión de la descarga. Conectando, por ejemplo, motores de ventilador electrónicamente conmutados o variadores de frecuencia para poder aumentar o disminuir el flujo de aire que pasa a través del condensador, ¿sí? Esos son los 5 puntos por donde el compresor puede llegar a fallar. Y en la siguiente slide se explican, ¿sí? Este material ustedes lo van a tener en sus handouts. Esto es información bastante interesante. Esto funciona prácticamente para cualquier tipo de compresor. Solamente tienen que observar cuál es realmente el diagrama que están observando, pero básicamente los puntos A, B, C, D y E se replican en cualquier compresor, en cualquier aplicación, ¿sí? Aquí hay algunas consecuencias y unas posibles principales causas. Entonces, esto es algo bien importante. Lo tienen ahí, les digo, en sus handouts. Es cuestión de que le den una checada. Básicamente es lo que les acabo de comentar. Para proteger el compresor tenemos el presostato de alta, para, bueno, la presión de alta, regulador de presión del cárter o una válvula con MOP para evitar que el compresor tenga una succión superior a la que pueda soportar. Control de condensación, aquí por ejemplo, ventiladores electrónicamente conmutados, variadores de frecuencia o incluso simplemente presostatos, donde podemos a ciertas presiones desactivar los ventiladores para que la presión empiece a subir. Presostato de baja, también muy importante saber calibrarlo y ponerlo en el valor real. Sí, aquí, por ejemplo, hay mucha gente bueno, aprendimos de algún maestro y ese maestro nos decía, bueno, los presostatos de baja siempre lo pongo a 10 libras y el presostato de alta lo pongo siempre a 350. En algunas ocasiones esto puede llegar a ser real, sí, puede ser útil, pero en la mayoría tenemos que volver a ver el diagrama de utilización del compresor para saber si esos límites están correctos, ¿sí? Y en el punto A, como les decía, un termostato a la descarga es más que suficiente. Este termostato, llegando a cierta temperatura, que es la máxima que el compresor puede soportar, nos va a mandar una señal para poder apagar este compresor, para protegerlo, ¿sí? Una vez que esté protegido, pues tenemos que ir a ver qué es lo que está pasando. La presión de la descarga puede haber subido, puede estar sucio el condensador, puede haberse dañado un ventilador de condensador también y eso puede estar elevando la temperatura de la descarga. O también puede ser que un ajuste mal hecho de un presostato de alta también nos esté provocando problemas de alta temperatura saliendo del compresor. Vamos a tener una trivia. Ahí sí, ¿me puedes ayudar a ponerla, por favor? Vamos a ver nada más un minutito porque sí tenemos bastante material que ver el día de hoy. Ya Listo, está Adrián. abierta, Ya ya se ve. está, ya está abierta la trivia. Les voy a dar un minuto para contestarla mientras veo las preguntas que están haciendo en el panel. Bueno, tenemos solamente una pregunta por ahora. Buenas tardes, Ricardo Pationa. ¿Cuál es el recalentamiento ideal en temperatura alta, media y baja, total y útil? Pues
útil, pues el menor posible, ¿no? Si puedes, por ejemplo, tener una válvula de expansión electrónica y decirle que quieres 3 grados centígrados o 3 grados nada más de sobrecalentamiento a la salida del evaporador, eso estaría súper bien. Y a la succión del compresor, normalmente todos los fabricantes recomendamos 20 Fahrenheit o 10 Kelvin de sobrecalentamiento ideal. ¿Sí? Menos de eso puede llegar a tener riesgos en el compresor en cuestión de regreso de líquido y más de eso puede tener problemas también, pero en cuestión de alta temperatura de la descarga. Ok, ahí cerramos la trivia. Si me puedes ayudar a los resultados, porque no los veo. Sí, Adrián. El 86% nos dice que sí y el 14% nos indica que no. Perfecto. 82%. Muy bien. Bueno, a final de cuentas, el delta T es lo que nos va a indicar cuál es la temperatura de la condensación. Acuérdense que eso es una temperatura saturada. Eso lo convertimos a presión con ayuda de las tablas y vamos a encontrar cuál es la presión de funcionamiento tanto de evaporación como de condensación. Y esos valores son los que vamos a utilizar para encontrar la relación de compresión. Si mi delta T es muy bajo, pues mi eficiencia va a ser bastante buena. Si mi delta T es demasiado grande, voy a tener unos intercambiadores de calor muy pequeños y probablemente necesite compresores más grandes o voy a estar utilizando mucha más energía para poder dar la misma capacidad comparada contra otro sistema que tenga intercambiadores más grandes. Ok, bueno, vamos a comenzar con lo que son los compresores reciprocantes. Em, Aquí, por ejemplo, bueno, aquí les estoy mostrando solamente los Maneurope. Son compresores que han sido desarrollados de hace más de 25 años y su aplicación específica eran para usarse como bombas de calor. Entonces, pues bueno, esto es lo que nos ayuda a nosotros a tener un producto bastante robusto y bastante aguantador en cuestión por ejemplo, altas temperaturas, regresos de líquido, etcétera, ¿no? Porque este compresor, como fue diseñado para ser usado en bombas de calor, pues puede soportar bastante maltrato. Esto es nuestro caballito de batalla. Dañar un compresor de estos no es fácil, digo, todo compresor puede llegar a dañarse, pero estos compresores soportan muchísimo, muchísimo maltrato. Entonces, es algo que es bastante útil. Hay compresores de 1, 2 y 4 cilindros, va desde 1.5 hasta 3,5 HP. Recuerda, los HP son solamente nominales, no nos indican la capacidad de los compresores, ya que tenemos que encontrarla de acuerdo a las condiciones y el refrigerante que estamos utilizando. Ok, bueno, es resistente a las temperaturas, tolerante a regresos de líquido, una alta eficiencia y extremadamente confiable. Aquí, por ejemplo, les voy a mostrar un video de cómo funciona el compresor reciprocante. Me avisan si lo pueden observar. ¿Está cargando, Adrián? Aquí podemos observar el funcionamiento del compresor de pistón. Una de las ventajas que tenemos aquí es que no importa en qué sentido de giro esté el cigüeñal, siempre tenemos el mismo movimiento de vaivén en el compresor. ¿Sí? Voy a poner en pausa un poquito para que vean aquí, básicamente por eso se le llama reciprocante, porque va y viene en la misma dirección. ¿Sí? No importa si tenemos sentido de giro a la derecha o a la izquierda, el pistón siempre hace el mismo trabajo. Entonces, es algo.
Se quedó en pausa, Adrián. Si quieres ya pasar a tu presentación. Ok, si la pueden ver. No, seguimos viendo la pantalla del video. Ok, Se ve la presentación. listo. Ok, bueno, el movimiento del vaivén o reciprocante, pues básicamente es gracias al plato de válvulas, ¿no? Tenemos aquí el plato de válvulas, por ejemplo, la línea roja, donde va el refrigerante hacia la presión de la descarga, y la línea azul es de la presión de la succión. Entonces, este compresor o digamos, este cilindro va a llenarse de refrigerante fresco o frío y al momento que el pistón haga su movimiento hacia la izquierda, vamos a tener un incremento en la presión hasta que la válvula de alta pueda abrir. Entonces, esto nos lleva a la división de cómo va a estar el funcionamiento dentro del cilindro. Por ejemplo, al arrancar el compresor, el pistón va a empezar a moverse hacia la izquierda, ¿sí? Al, al hacer esto, vamos a tener un incremento en la presión dentro del cilindro hasta llegar a la presión de apertura de la válvula de la descarga, ¿sí? Para que esta válvula pueda abrir, la presión dentro del cilindro, de la cámara de compresión, tiene que ser superior a lo que es la presión de la condensación. Si la presión que tenemos en el condensador, si las presiones son iguales, pues, obviamente la válvula va a mantenerse cerrada. Y, por ejemplo, aquí pueden ver ustedes que cuando estamos en el proceso de compresión, la válvula de succión, la línea azul, queda completamente cerrada, se sella en ese momento. ¿Sí? Una vez que llegamos a un valor de presión que es ligeramente superior a lo que es la presión de la condensación, aquí la válvula de descarga empieza a abrir y esto es el refrigerante que voy a estar bombeando hacia el condensador. Solamente eso. ¿Sí? Una vez que yo llego a este punto se le llama espacio muerto. ¿Sí? Y esto es un espacio muerto de aproximadamente unos cuantos milímetros nada más. Esto lo que nos ayuda es para evitar que el pistón pueda llegar a golpear el plato de válvulas. Este espacio muerto también nos marca también uno de los factores de lo que representa la eficiencia en el compresor. Entre más grande sea este espacio muerto, menos eficiente va a ser mi compresor, pero también menos riesgos voy a tener de regresos de líquido o que los regresos de líquido realmente le afecten. Entre más pequeño sea este espacio muerto, más eficiente va a ser el compresor porque voy a estar incrementando la eficiencia volumétrica. Pero cualquier gota líquida que llegue en ese espacio, pues me va a generar marcas en el plato de válvulas debido a que los líquidos no se pueden comprimir. Y estaría, por ejemplo, ahí generando golpes hidráulicos internos, tanto en el pistón como en el plato de válvulas. Entonces, este espacio muerto depende de cada compresor. Una vez que llego a ese, que es la extensión máxima del pistón, entonces yo voy a empezar el movimiento hacia atrás y no va a haber refrigerante nuevo porque ese refrigerante que se quedó en el espacio muerto va a empezar a expandirse. Conforme yo voy retirando el pistón hacia atrás, la presión que tenía ese refrigerante va a disminuir hasta llegar a un punto en que la presión que está dentro del cilindro es inferior a la que yo tengo en el evaporador. A partir de ese momento, voy a meter refrigerante fresco, frío, hacia la cámara de compresión otra vez. Y ese va a ser el volumen que voy a estar bombeando del evaporador. ¿Sí? Eso se le llama volumen aspirado. Y la parte gris, ustedes pueden observar en este punto, es el volumen de gases de reexpansión. Entre mayor sea mi relación de compresión, más va a batallar el pistón, ya que va a tener que, digamos, ir más hacia atrás para poder bajar la presión del gas que se queda atrapado ahí y poder llegar a una presión inferior a lo que tenemos en el evaporador. Entre más sea la relación de compresión, menos eficiente volumétricamente va a ser mi compresor. ¿Sí? Es por eso que entre menor sea la relación de compresión, más
eficiencia volumétrica voy a ganar en esos compresores. Por ejemplo, yo tengo aquí un compresor de pistones que nominalmente me da 120,000 BTUs por hora. Este compresor nominalmente me da 10 toneladas de refrigeración. Pero acuérdense que tenemos que observar a qué condiciones son las condiciones nominales de ese compresor. Por ejemplo, muchos compresores están en un rating de aire acondicionado o alta temperatura, que son 45 Fahrenheit de evaporación con 130 de condensación y 15 de subenfriamiento. Significa que tengo líquido a 115 grados Fahrenheit y un recalentamiento aproximado como de 20 grados Fahrenheit también. Entonces, a estas condiciones, este compresor me da 120,000 BTUs por hora, ¿sí? Ustedes pueden observar aquí, voy a ver, o les voy a mostrar, esa es la temperatura de la evaporación en el eje de las X, o las horizontales, y esa es la capacidad frigorífica que voy a obtener de este compresor. Del otro lado, voy a ver también la eficiencia de este compresor y el consumo de energía en kilowatts, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con lo que es la línea de, digamos, la capacidad frigorífica. Entonces, nominalmente este compresor me da 120,000 BTUs por hora. Ya en la vida real, a esos mismos datos, yo tengo un desempeño de 124,000 BTUs por hora, ¿sí? A las condiciones que les mencioné, a 45 Fahrenheit, 130 de condensación y 15 de su enfriamiento. Ahora, si yo le quito 5 grados Fahrenheit a la temperatura de la evaporación y me voy a 40, aquí el compresor ya no me va a dar 124,000 BTUs, me va a dar 111,000. Estamos hablando de pues, más o menos como un 10% menos de capacidad con respecto a lo que tenía yo nominalmente. Si le quito otros 5, me voy a 35 Fahrenheit de temperatura de evaporación y ahora tengo solamente 99,000 BTUs, ¿sí? Conforme voy bajando yo la temperatura de la evaporación, estoy incrementando la relación de compresión y por ende estoy disminuyendo la eficiencia volumétrica de este compresor. Por ejemplo, este compresor me permite todavía llegar a 5 grados Fahrenheit y aquí me da 44,000 BTU, siendo que nominalmente me daba 120. ¿Sí? Es algo que tenemos que observar muy, muy de cerca. ¿Sí? Si alguien llega y dice, oye, este compresor es de 10 toneladas, tenemos que preguntar, ok, pero ¿a qué condiciones? ¿Sí? Porque a diferentes condiciones nos va a dar diferentes desempeños. Ahora, el consumo de energía va a depender también del flujo de masa que está pasando a través del compresor. Aquí, por ejemplo, yo tengo un consumo de energía máximo. Justo cuando yo estoy generando los 120,000 BTUs, yo tengo 14,61 kilowatts de consumo de energía, ¿sí? Conforme voy disminuyendo la capacidad, si se fijan, la capacidad frigorífica se cae en una pendiente todavía mayor a lo que es el consumo de energía. Es decir, al reducir la temperatura de evaporación, yo reduzco la capacidad del compresor mucho más de lo que yo reduzco el consumo de energía. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, desde 14,6 kilowatts que estaba consumiendo, ahora a los 44,000 con 5 grados Fahrenheit de evaporación, estoy consumiendo 9,82. Ustedes pueden decir, bueno, voy a consumir menos energía, pero acuérdense que lo que nos interesa realmente es cuánto estoy produciendo de frío, ¿sí? Cuánto estoy produciendo de transferencia de calor en el evaporador, cuánto calor realmente estoy absorbiendo el producto que quiero absorber, entre cuánta energía estoy consumiendo. Y eso nos da la gráfica 3, la gráfica en color verde, que es la eficiencia de ese sistema. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, pueden observar, la eficiencia máxima se da a las condiciones nominales, 124,000 BTUs por hora entre 14,61 kilowatts de consumo de energía, me da 8,49 de eficiencia energética en este punto. Es el EER, Energy Efficiency Ratio. ¿Sí? Estas tres gráficas son de lo más importante que vamos a ver en cuestión de consumo de energía y es muy importante que también entendamos estos valores.
Todos los compresores se van a comportar así, sea cual sea la tecnología. Entre mayor sea la relación de compresión, menos capacidad, menos desempeño voy a tener, menos eficiencia también. ¿Sí? En promedio, bueno, no es lineal, pero en promedio, cada 5 grados Fahrenheit de diferencia, yo tengo una ganancia o una pérdida de 12% de capacidad de enfriamiento. Tengo 5% menos de consumo de energía y esto me da un 8% menos de coeficiente de desempeño o de Energy Efficiency Ratio. ¿Sí? Cada 5 grados Fahrenheit, estoy hablando de cada 2.5, cada 3 grados centígrados de diferencia en la temperatura de la evaporación o de diferencia en la temperatura de la condensación. Por eso que los intercambiadores de calor siempre tienen que estar lo más limpios posible. Por eso hacemos tantos deshielos cuando estamos hablando de baja temperatura. Por eso se recomienda estar limpiando el condensador cada vez que tenemos un incremento en la presión de la condensación. Sí, cada 3 grados estoy hablando de un 8% del coeficiente de desempeño y eso es consumo de energía que al final de cuentas el cliente tiene que pagar. ¿Sí? Ahora, basándonos básicamente en lo que es el compresor de pistones, la teoría se repite. ¿Sí? Aquí lo que voy a tener es el funcionamiento del compresor tipo scroll. Un pequeño video de cómo funciona. Este es un compresor de aire acondicionado. Es un compresor SH para R410. Los scrollers de Danfoss básicamente son todas estas familias, son SM para R22, SY para R22 también, pero con aceite poliéster sí se puede utilizar R22 con aceite poliéster, solamente que hay que ver el diseño de las tuberías para hacer que el aceite pueda regresar al compresor. Los SZ también son compresores con aceite poliéster, pero están diseñados para 407 y R134. Los SH son exclusivos para R410A y son utilizados con aceite poliéster. Y los MLZ y los LLZ sí están diseñados para refrigeración comercial. Y MLZ es para media temperatura y los LLZ son compresores para baja temperatura. Es decir, los rangos de aplicación son diferentes. Es necesario observar la aplicación que vamos a tener para poder saber cuál sería el compresor adecuado. Ahora, es un diagrama de compresión scroll. Por ejemplo, aquí ya pueden ver tres limitantes, ¿sí? Por ejemplo, aquí yo tengo en Spotlight 30 grados Kelvin de sobrecalentamiento en esta área. Tengo 11 grados Kelvin de recalentamiento en esta área. Y si estoy ya más cercano a los límites, me indica 5 grados Kelvin nada más de sobrecalentamiento. Sí, es algo bien importante que tenemos que observar. Si todos los compresores tienen estos diagramas y es nuestra obligación verlos. Porque normalmente lo que decimos es la válvula de expansión no necesita ser ajustada en campo.
o no es obligatorio. Tenemos que ajustarla de acuerdo a las condiciones a cómo se está utilizando. ¿Sí? Si, por ejemplo, nos está dando las temperaturas, las presiones y el recalentamiento está dentro de los límites que nos permite el compresor, a la válvula no le hacemos absolutamente nada. Pero, por ejemplo, si ustedes instalan una nueva válvula y les da 30 grados Kelvin de sobrecalentamiento y ustedes están en alguna de esas dos zonas, bueno, ahí sí es necesario ajustar el sobrecalentamiento, ya que pues esto nos va a provocar una temperatura de descarga muy elevada y vamos a terminar quemando el aceite y provocando una quemadura o bueno, una falla por falta de lubricación en el compresor. ¿Sí? En 134 tenemos para todos los rangos, bueno, para todos los compresores es básicamente el mismo rango, tanto los pequeños como los grandes, vamos desde -15 hasta 15 grados positivos. La ventaja del 134 es que podemos soportar temperaturas de condensación de hasta 70 grados centígrados. ¿Sí? En climas extremos, donde la temperatura ambiente sea realmente muy elevada, esto puede ser una de las tecnologías que mejor nos puedan funcionar para evitar problemas de temperaturas altas a la descarga. Con 404 y 507, si se fijan, la temperatura de condensación también está limitada, pero aquí podemos llegar desde -20 hasta 10 positivos con los compresores SZ. ¿Sí? Y con 407C, aquí por ejemplo también es bien importante cuidarlo. Acuérdense que el 407C tiene un deslizamiento o un glide bastante elevado y esto nos puede dar algún tipo de error al momento de estar midiendo lo que es el sobrecalentamiento en el compresor. ¿Sí? Aquí el mínimo sobrecalentamiento que se recomienda son 11.1 Kelvin. Recuerden, el glide es aproximadamente como entre 5 grados, eh, lo cual nos indica que si nosotros tenemos un sobrecalentamiento de 3 o 4 grados Kelvin a la succión del compresor, probablemente estemos recibiendo líquido que no se evaporó por completo en el evaporador. Y por último, el diagrama de 410A. Aquí, por ejemplo, también podemos soportar casi 70 grados de condensación con 410A, con este compresor tipo SH, pero también tenemos límites. Normalmente el 410 lo vamos a utilizar para aire acondicionado o aplicaciones de media alta temperatura. Utilizar 410A entre -25 y -30 grados centígrados podría significar un sacrificio en la eficiencia. Si podríamos fácilmente seleccionar un refrigerante que tenga un mejor desempeño en esas condiciones para tener que evitar un sobrecalentamiento de 5 Kelvin. ¿Sí? Ahí también depende del tipo de compresor y el sistema que están ustedes diseñando. Y aquí tengo el diagrama de el envelope o los límites de aplicación, básicamente la explicación de qué es lo que está pasando. Tenemos alta presión a la condensación y aquí nos indica que vamos a tener un sobreesfuerzo en los bujes o en las chumaceras. ¿Sí? Nos salimos de este límite, tenemos una sobrecarga del motor. Estamos por debajo de la presión de condensación deseada. Aquí nos indica que vamos a tener una órbita inestable del scroll o ya debido a una baja relación de compresión. De este lado tenemos una estabilidad de las válvulas, una poca estabilidad de las válvulas, un bajo flujo de masa y también tenemos un calentamiento del motor, ya que el motor se enfría gracias al gas de la succión. Entonces, eso nos indica que tengo poco gas de la succión a la entrada del compresor. Y por último, lo que ya habíamos visto, la alta relación de compresión y aquí la alta temperatura de la descarga está ligada al sobrecalentamiento y a la relación de compresión. Y aquí, pues obviamente, un termostato a la descarga sería bastante útil para poder evitar quemaduras de aceite. ¿Sí? El scroll funciona de una manera más sencilla. ¿Sí? Es un scroll fijo y un scroll móvil que realmente no está girando, sino haciendo un movimiento de órbita. Por las partes de afuera, el refrigerante fresco entra y debido al movimiento que tiene de órbita el scroll móvil, vamos a tener una compresión continua, ¿sí? Es decir, el refrigerante entra y se va atrapando entre diferentes álabes que van formando el scroll móvil. Conforme empieza a reducir el área donde está este refrigerante, pues empieza también a incrementar su presión y la eleva hasta la presión de la condensación, es cuando llegamos al centro del scroll.
Entonces, ustedes pueden ver que, por ejemplo, todos los scrolls que hay en el mercado tienen digamos, tanto el scroll fijo como el scroll móvil son de acero. Algunas veces es acero suave, acero inoxidable, dependiendo del tipo de compresor. Pero en los compresores de pistón tenemos pistones, cigüeñal, bueno, cigüeñal normalmente sí es de acero, pero pistones, bielas de aluminio, ¿sí? Y esto es debido a que, bueno, en el compresor de pistones se puede tener un enfriamiento cada vez que hay una revolución del compresor, ya que cada vez que el pistón se retrae, entra refrigerante fresco, absorbe calor de la cámara de compresión y luego vuelve a calentarse. Sí, básicamente cada ciclo de compresión, el pistón, la biela y la cámara interna del compresor, la cámara de compresión, se enfrían gracias al mismo calor, perdón, al mismo refrigerante que viene a la succión. En cambio aquí no se puede, ¿sí? El gas que entra a través de los álabes externos del scroll, pues va calentándose cada vez más hasta llegar a el centro. Esto nos indica que en el centro siempre vamos a tener la misma temperatura y la misma presión, bueno, dependiendo de las condiciones ambientales también, ¿no? Pero en el centro siempre va a ser la parte más caliente de lo que es el scroll. Ustedes tal vez no puedan observar, cuando no tenemos una protección de alta temperatura de la descarga, pueden ver que la parte superior de los scrolls empieza a cambiarle de tono la pintura. ¿Sí? La pintura azul se empieza como a poner un poquito más oscura y la pintura negra a veces hasta se empieza a caer, ¿no? Y eso es debido a una muy alta temperatura de descarga. Esta compresión se da gracias a dos tipos de sello. Uno es el sello axial y el otro es el sello radial. El sello radial está entre las paredes del scroll, es decir, el sello radial lo podemos tener entre las mismas paredes del scroll, es decir, el aceite que va a evitar que estas dos partes se empiecen a tener contacto entre sí es indispensable para que haya compresión. ¿Sí? El scroll móvil va a empezar a girar dentro del área que tiene el scroll fijo y eso va a provocar que la presión empiece a incrementarse conforme el refrigerante empieza a llegar al centro. ¿Sí? Del otro lado, por ejemplo, en lo que es el sello axial, sería el sello superior o inferior. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, pueden observar, hay algunas laminitas que están en los scrolls. Esto, bueno, esto nos ayuda a evitar que el refrigerante pueda hacer un brinco. ¿Sí? Si la relación de compresión es demasiado alta, hay posibilidades de que lo que ya se ha comprimido se regrese a un álave inferior, ¿sí? Pero recuerden, si ya se comprimió, ya tiene cierta presión, ya tiene cierta temperatura, si se regresa, pues bueno, tendríamos la misma temperatura y lo volveríamos a comprimir. Esto estaría dándonos como resultado una mayor temperatura de la descarga. Es como si tuviéramos un bypass interno en este compresor, ¿sí? Entre mayor sea la relación de compresión, más riesgo tenemos de que esto puede llegar a suceder. Entonces, el scroll es de lo más eficiente que existe en cuestiones de aire acondicionado y media temperatura, pero conforme va incrementándose la relación de compresión, su eficiencia va disminuyendo. Entonces, aquí nace una de las preguntas más populares, ¿cuál es el compresor más eficiente? ¿Un scroll o un compresor de pistón? Y normalmente estamos peleándonos entre un 5 o un 7% de mejor eficiencia. Pero también eso está muy influenciado por la selección de los intercambiadores de calor que lleguemos a tener, ¿sí? Y de las condiciones de uso de este compresor. Como les decía, el sello axial nos ayuda a evitar que el refrigerante se regrese de una presión 1 a una presión 2. eh, y el sello radial pues, necesita una cantidad de aceite mínima para poder hacer este sello y poder empujar el refrigerante hacia el centro del compresor, ¿sí? Ahora, el desempeño del scroll, tomando el mismo ejemplo que teníamos ahorita de 10 toneladas de refrigeración, tomé un compresor que nominalmente me da también 10 toneladas de refrigeración, pero ahora este, con el scroll. Entonces, aquí ustedes pueden observar también 120,000 BTUs, baja a 108, baja a 98.
conforme voy quitándole cada 5 grados Fahrenheit de la temperatura de la evaporación. Las condiciones son exactamente las mismas. Son 130 grados de condensación, 15 de sobreenfriamiento, temperatura del líquido 115 grados y recalentamiento de 20 grados Fahrenheit. ¿Sí? Aquí vamos a ver una diferencia. El consumo de energía del scroll es más lineal de lo que es el compresor, pero aún así la eficiencia resulta más elevada. ¿Sí? Es decir, entre más alta sea la temperatura de la evaporación, más eficiente va a ser este compresor. ¿Sí? Conforme vayamos bajando esa temperatura de la evaporación, mi eficiencia también va a ir disminuyendo. ¿Sí? Entonces aquí tengo el azul, es la línea de la capacidad frigorífica, y acá tengo los valores de capacidad frigorífica. La línea verde es la eficiencia NER, o Energy Efficiency Ratio, y la línea roja es el consumo de energía. Y esas dos líneas las vamos a ver con la referencia de la derecha. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, 9.8, estamos acercando a los 10 de eficiencia. Y acá, por ejemplo, tenemos 12 kilowatts aproximadamente. Estamos en lo que es el consumo de energía en la línea roja. Ahora, el scroll contra el pistón. Tengo yo un MTZ de 125 y un MLZ076, los dos compresores de la misma capacidad. ¿Sí? Entonces tengo en la línea negra la capacidad de enfriamiento del MTZ, que es el compresor de pistón, y en la línea roja la capacidad de enfriamiento del MLZ, que es el compresor de scroll, ¿sí? Tipo scroll. Si se fijan, las capacidades son casi idénticas y son muy, muy similares. Ahora vamos a pasar a lo que es el consumo de energía. Aquí, por ejemplo, ya pueden ver, el compresor de pistón consume mucha más energía cuando estamos hablando de altas temperaturas de evaporación. ¿Sí? En el punto de selección de 45 Fahrenheit, aquí el compresor scroll consume muchísima menos energía que el compresor de pistón. ¿Sí? Pero conforme vamos bajando la temperatura de la evaporación, aquí este compresor, el pistón, empieza a bajar su consumo de energía, pero llegamos a un punto en el que incluso consumimos menos energía que lo que es el compresor de pistón, perdón, de scroll. Pues aquí se rompe lo que es un paradigma, ¿no? De que siempre pensamos que el scroll es más eficiente. Hay condiciones en las que un compresor de pistones pudiera llegar a ser más eficiente. Y si la relación de compresión es exageradamente alta, pudiéramos pensar también en algún ejercicio de un sistema doble, ¿no? Por ejemplo, un sistema en cascada para tener doble relación de compresión. En cambio, la eficiencia, aquí la podemos observar. El compresor scroll en temperaturas altas y medias siempre va a ser más eficiente que el compresor de pistones. Pero ya cuando llegamos a temperaturas un poquito más bajas, la eficiencia prácticamente se iguala y es ligeramente superior en el compresor de pistones. Y eso nos da como resultado, pues bueno, que en media y alta temperatura normalmente tenemos una mejor eficiencia con compresores scroll, pero también les decía, es muy, muy importante cuidar el delta T de los intercambiadores de calor que estamos seleccionando, ya que, por ejemplo, podemos tener hasta un 8 o 9% de diferencia de eficiencias entre un compresor pistón y un scroll. Pero si nosotros seleccionamos un intercambiador mal, un intercambiador de calor que tal vez es mucho más barato que el que deberíamos de utilizar, pues bueno, esos delta T's pues obviamente van a ser mucho mayores, voy a tener una mayor relación de compresión y mi eficiencias o lo que había ganado por la selección de tecnología de compresión se va a perder. Puedo llegar a tener hasta 20% menos eficiencia en un sistema por haber seleccionado malos intercambiadores de calor. Pero si yo quiero utilizar un compresor scroll en muy baja temperatura, es posible, ¿sí? Ya vimos que un compresor de pistones pudiera ser más eficiente, pero hay metodologías para poder utilizar el compresor scroll y sin que tengamos que sufrir por eficiencia, ¿sí? El compresor tipo scroll soporta relaciones de compresión más bajas debido al poco enfriamiento que tienen los espirales.
como les mencionaba ahorita, la parte central siempre está a la temperatura máxima o la temperatura más elevada del sistema, ¿sí? Básicamente en el centro es donde siempre vamos a tener la temperatura más elevada y no hay forma de enfriar esto, como en el compresor de pistones. Es por eso que estos scrolls siempre tienen que estar hechos o de acero suave o de acero inoxidable, pero siempre de acero. ¿Sí? No pueden ser de aluminio porque el aluminio tiene un coeficiente de expansión muy alto, ¿sí? Un coeficiente de expansión térmica muy alto. Entonces, por cada grado que yo le incremento de temperatura al aluminio, pues se empieza a dilatar y eso me empieza a generar problemas de que, pues bueno, unas partes empiezan a tener contacto con otras, empieza a tener fricción y se empieza a degradar o a desgastar ese aluminio. Entonces, con el acero, pues yo lo que necesito tener es una muy buena lubricación para evitar que entren en contacto real entre sí los scrolls, tanto el fijo como el móvil, y poder tener un compresor pues, funcionando correctamente. ¿Sí? Para utilizar el scroll en baja temperatura, lo que podemos hacer es, por ejemplo, aquí tengo una temperatura bastante baja, que son menos 40 Fahrenheit. Voy a utilizar 404A y una temperatura de condensación de 100 grados Fahrenheit. ¿Sí? Entonces ya vimos cómo se calcula la relación de compresión. Entonces, pues aquí yo voy a ver. Con 404 yo tengo una presión de succión de 4 libras manométricas. Tengo también una presión de la descarga de 234 libras manométricas. A esto le voy a agregar las 14.7 libras de la presión estándar atmosférica y voy a obtener estos valores. Entonces, ya teniendo lo que es la presión absoluta de succión y la presión absoluta de la descarga, puedo calcular la relación de compresión de ese sistema. Y aquí me da una relación de compresión de 13.12. ¿Sí? Es una relación de compresión bastante elevada. Entonces, para poder trabajar esto, obviamente con esa relación de compresión voy a tener una temperatura de descarga gigantesca, pero para poder disminuir esto, lo que necesito es hay dos sistemas. Hay inyección de líquido y hay inyección de vapor. Aquí lo que les estoy mostrando es el uso del economizador. ¿Sí? Esto es un economizador. Aquí, por ejemplo, entre 1 y 2 es el proceso de compresión normal. Entre 2 y 3 tengo el proceso de la condensación. Entre 4 y 1A tengo el proceso de el recalentamiento, o bueno, de evaporación y recalentamiento útil. Y de 1A hasta 1 tengo recalentamiento total. ¿Sí? Ahora, en el punto 3 yo tengo líquido que viene del condensador a cierta presión y a cierta temperatura. Este líquido yo le hago una derivación, ¿sí? Esta derivación va a ser aproximadamente de un 30%, ¿sí? 30% de líquido aproximadamente estaría pasando a través de esta válvula de expansión, ¿sí? Provocando una caída de presión y por ende de temperatura. Entonces pasa a través de esta válvula de expansión. Tengo ya aquí una mezcla de líquido y vapor que voy a hacer pasar a través de este intercambiador de calor, el cual ya al tener yo una temperatura menor aquí, puedo absorber calor de líquido que viene desde este otro punto. ¿Sí? Si yo estoy desviando 30% de líquido aquí, por acá me queda aproximadamente 70% de líquido que puedo seguir enfriando. Si viene a una temperatura de 40 centígrados o a 100 grados Fahrenheit de condensación, bueno, este líquido yo lo puedo bajar a una temperatura mucho más baja, incrementando el diferencial de entalpía que tiene este líquido y lo puedo mandar hacia la válvula de expansión termostática o electrónica con una capacidad mayor, ¿sí? Incluso quitándole ese 30% de flujo de masa. ¿Sí? Entonces, esto es el intercambiador de calor. Normalmente es un intercambiador de calor de placas. Esto es una válvula de expansión termostática. Esta está calculada de acuerdo a la capacidad frigorífica que pueda tener este intercambiador y la capacidad de absorción de calor que yo pueda tener sobre el líquido que viene de este otro lado. ¿Sí? Esta válvula tiene un recalentamiento y al final de cuentas yo no le voy a meter líquido aquí directamente al compresor, voy a meterle un vapor sobrecalentado.
tal vez unos 3 o 4, tal vez 5 grados centígrados de recalentamiento, 5 grados Kelvin de recalentamiento, solamente para evitar que le llegue líquido al compresor. ¿Sí? Y aquí yo ya voy a poder calcular una doble relación de compresión. ¿Sí? Ahora mi diagrama de Molière es diferente. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, en el punto 3, donde yo les decía que teníamos una derivación de líquido, una pequeña parte va hacia el punto 5, que es la primera expansión, que es el del intercambiador de calor o el economizador. Lo demás tiene un subenfriamiento gracias a ese mismo intercambiador. Vamos hacia el punto 3E. Estoy ganándole esta capacidad o esta diferencia entre el entalpías al refrigerante. Entonces, este refrigerante que viene del 3 al 5, tengo la caída de presión, lo hago pasar a través del intercambiador de calor de placas, tengo sobrecalentamiento y a final de cuentas lo voy a mezclar con el gas que ya está en el compresor que viene de la succión. Voy a bajar la temperatura en un punto intermedio del compresor y aquí voy a hacer que el compresor haga su función de comprimir el 100% del flujo de masa, ¿sí? De todo el sistema. Entonces, básicamente ese sería mi nuevo diagrama de Molière. Tengo presión de la evaporación, que es la línea de aquí de abajo, entre 4 y 1. Tengo la presión intermedia que va desde 5 a 7. ¿Sí? Esa es la presión intermedia del sistema. Y tengo la presión de la condensación, que está entre 2 y 3E. ¿Sí? Básicamente esta es la misma presión de la condensación que voy a estar manejando, pero con temperaturas de líquido mucho menores. Entonces, para poder observar esto en funcionamiento real, pues necesitábamos ver pues, datos reales, ¿no? Entonces, esos son los datos de comportamiento del sistema. Tengo yo 25 grados centígrados de la succión del compresor, perdón, Fahrenheit, en la presión en la temperatura de succión, con 19 libras de presión, ahora sí, de succión. Tengo también el líquido después del economizador, que está a 20 grados, y la presión sigue estando 249 libras, ¿sí? Esta es la temperatura que yo tengo ahora en el líquido que va hacia la válvula de expansión. Antes tenía 100 grados Fahrenheit, ahora tengo 20 Fahrenheit de temperatura de líquido antes de la válvula de expansión, ¿sí? Y también tengo, bueno, lo que es el After Economizer. Tengo 12 grados de Fahrenheit de temperatura real ya la inyección del compresor en el puerto eco. Y tengo 61 libras de presión intermedia. ¿Sí? La presión intermedia también hay otras formas de calcularla, pero básicamente sería una relación entre, por ejemplo, la fórmula sería presión absoluta de succión por presión absoluta de descarga y a eso le sacamos la raíz cuadrada. Eso sería mi relación de compresión. Okay. En nuestro diagrama de Molière, como lo vimos en el compresor de pistones, tendríamos este funcionamiento. ¿Sí? Este sería mi calor 1, es el calor que yo estaba adquiriendo del evaporador. Ahora mi calor 1 y va a agregarle también lo que es eh, este calor del subenfriador o del subcooling o del intercambiador de placas, que es lo que estoy agregando. ¿Sí? Básicamente el consumo de energía va a ser esto, va a ser este mismo. Eh, lo que tengo aquí es el consumo de energía desde que entra el refrigerante al compresor hasta que sale del compresor, a la temperatura que sea o a la temperatura que hayamos calculado. Vamos a tener aquí el final de lo que es la compresión. Tenemos el condensador, que no va a cambiar de su tamaño, y aquí vamos a tener el calor 2, ¿sí? Sería igual lo que teníamos antes de calor de evaporación más el trabajo del compresor, y aquí le estamos agregando el calor que tenemos de ganancia de lo que es el intercambiador de placas, ¿sí? O el economizador. Así funciona el diagrama de Molière. Básicamente aquí, por ejemplo, también tendríamos una menor temperatura de la descarga gracias a que estamos inyectando el refrigerante pues, a una presión y a una temperatura intermedia. Disminuimos la temperatura a la que venía ya comprimiéndose el refrigerante que viene de la succión
y tenemos una nueva curva con su diferente entropía que vamos a utilizar para que el compresor tenga la temperatura mínima de la descarga. Por ejemplo, en lo que les mostré hace rato, tengo un flujo total de masa de refrigerante de 543.7 libras por hora. ¿Sí? El flujo de masa que va a pasar a través del economizador son 191.8 libras por hora, es el 35%. Yo les había dicho 30, pero en este ejercicio es 35%. El flujo de masa efectivo al evaporador son 351.9 libras por hora. Y aquí, por ejemplo, una de las dudas al principio de estudiar este tipo de sistemas es, oye, pues si estoy mandando 65% del flujo de líquido de refrigerante total del sistema nada más al evaporador, pues le estoy perdiendo 35% de eficiencia. Si esto fuera inyección de líquido, sí sería una pérdida. Así como lo hacíamos antes con R22, que le inyectábamos líquido con una válvula específica para eso. Tomábamos líquido de recibidor y se lo inyectábamos directamente al compresor para disminuir la temperatura de la descarga y así utilizar R22 en temperaturas de baja, ¿sí? En menos 25, menos 30 grados. ¿Sí? Eso con 404 ya no es necesario. Pero si nosotros utilizamos un economizador en lugar de una inyección de líquido directa, le estamos ganando eficiencia al sistema. Porque, por ejemplo, aquí yo tengo las tres entalpías. En el punto 3 tenía 108, bueno, tengo 108.6 BTUs por cada libra de refrigerante que estoy haciendo pasar a través del sistema. La inicial era de 150, ¿sí? Y en el punto 3E voy a tener 82.33 BTUs por libra. Entonces, si se fijan aquí, lo que estoy ganándole es todo este calor. ¿Sí? Yo tenía aquí, por ejemplo, esta capacidad, ¿sí? El calor original es la masa por la diferencia de entalpías. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, yo tenía H1, que es en el punto 1, aquí, y tengo también H3, no, perdón, ¿qué es? H3, sí. H3, que es en el punto este. Si yo antes tenía esta diferencia de entalpías, desde donde está el punto 3, hacemos una caída de presión con una entalpía constante y de H3 hasta H1 teníamos la absorción de calor total con los 543.7 libras por hora. Esto nos da una capacidad frigorífica de 22.617 BTUs por hora. ¿Sí? Ahora, esto es 543 por la diferencia que resulta entre H1, que son 150, y H3, que son 108.6. Al momento de yo utilizar el economizador, disminuye la temperatura desde el punto 3 hasta el punto 3E. A este punto 3E le corresponden 82 BTUs por libra de entalpía. Entonces, la diferencia de entalpías ya es mayor. Entonces, a multiplicar solamente 351.9 libras por hora por esta diferencia de entalpías, ahora yo tengo 23.883 BTUs por hora, que son alrededor de 1.200 BTUs más, pero en consumo de energía, ahorita vamos a ver cómo se comporta eh, la eficiencia ya utilizando el economizador. Los puntos de inyección de vapor son aproximadamente a la mitad de la carrera de lo que tenemos el refrigerante. ¿Sí? Entre lo que es la succión y la descarga, básicamente en dos puntos intermedios, ahí es donde vamos a inyectar el líquido o el vapor que sale del intercambiador de calor. ¿Sí? Ya vapor recalentado a una presión y a temperaturas superiores. Ahora, ya con este sistema de economizador, tenemos una relación de compresión modificada. La presión de la succión era de 19 libras. ¿Sí? La presión de la descarga sigue siendo de 249.4 libras absolutas. Y la presión del economizador es de 61 libras. Ahora, la relación de compresión 1
bueno, perdón, la relación de compresión se va a dividir en dos. Ahora tengo relación de compresión 1 y relación de compresión 2. La relación de compresión 1 va a ser desde la succión, de la presión de la succión hasta la presión intermedia, ¿sí? Y la relación de la compresión 2 va a ser de la presión intermedia hasta la presión de la descarga. Aquí, por ejemplo, ya tengo 61 libras absolutas que yo tengo en el economizador. Entre las 19 libras que yo tengo en la presión de la succión, tengo ahora 3.24 de relación de compresión, ¿sí? Y de relación de compresión 2 va de la presión eco a la presión de la descarga. Y ahora tengo una relación de compresión de 4.044. ¿Sí? Ahora tengo ahí dos relaciones de compresión que el compresor fácilmente puede manejar, cuando antes mi relación de compresión original era de 13.12. Ahora, vamos a ver qué efecto tiene esto en la eficiencia del sistema, de la eficiencia del compresor. Bueno, vamos a compararlo contra los demás sistemas de refrigeración. Adicionales a lo que se tiene que utilizar para esos sistemas, necesitamos un intercambiador de placas, una válvula de expansión calculada para ese intercambiador de placas, una válvula solenoide y más tubería, ¿sí? Que tenemos que colocar directamente al puerto eco del compresor, ¿sí? Ahora, para poder darle fin a este análisis, la comparativa de desempeño nos da, por ejemplo, aquí un NTZ, que es un compresor diseñado para ser usado en baja temperatura de pistones, y un LLZ, que es un compresor scroll con economizador. Pues básicamente aquí tenemos la comparativa en la capacidad. En más o menos media alta temperatura, bueno, estamos a menos 5 Fahrenheit de evaporación. Tengo aquí 60.000 BTUs con un compresor de pistones y 50.000 BTUs con el compresor scroll. Se cruzan a los menos 25 grados, que son aquí, por ejemplo, menos 25 Fahrenheit, más o menos obtenemos unos 34.000 BTUs de cada uno de ellos. ¿Sí? Y conforme vamos bajando la temperatura, aquí, por ejemplo, a menos 40 Fahrenheit, tengo yo la capacidad del compresor scroll superior a lo que es el pistón. ¿Sí? En cuestión de consumo de energía, si se fijan, el compresor scroll siempre se mantiene por debajo del consumo de energía del compresor de pistones. Y lo que ya realmente nos interesa es la eficiencia o el Energy Efficiency Ratio. ¿Cuántos miles de BTUs estoy produciendo por cada kilowatt que le pago a comisión? ¿Sí? Esta es la línea de lo que es el compresor de pistón y esta es la línea de lo que es el compresor tipo scroll. Si se fijan, ahora sí, con un economizador estoy por encima del valor del compresor de pistón en todo momento, ¿sí? Y si comparamos el mismo ejemplo con diferentes compresores, por ejemplo, tengo aquí el compresor reciprocante, la línea roja hasta el fondo es lo que es la eficiencia. Tengo primero EER, tengo también el consumo de energía en la línea gris y la capacidad frigorífica está en la línea roja, en la tercera línea roja de cada uno de los compresores. Sí, aquí, por ejemplo, pueden ver con el compresor de pistón voy a obtener menos capacidad. Con el compresor scroll con economizador tengo una mayor capacidad, una mayor eficiencia, pero también tengo un mayor consumo de energía. Con el compresor de inyección de líquido tengo menor capacidad, un consumo de energía muy similar y una menor capacidad, obviamente una menor eficiencia. Y con el scroll sin economizador y sin inyección de líquido, tengo pues la eficiencia pues básicamente un poquito mayor, pero también estoy consumiendo más energía, ¿sí? Entonces, esas son 4 posibles opciones para la misma aplicación. Entonces ahí dependerá de nosotros qué elemento, qué compresor o qué tipo de sistema utilizar, ¿sí? Entonces llegamos ya a lo que es el área de preguntas y respuestas. Creo que vimos bastantes cosas el día de hoy. Eh, Déjenme ver si hay algún tipo de pregunta.
Ahora sí hay preguntas. Dice, buenas tardes, bueno, esto ya la vimos, recalentamiento. En sistemas de baja temperatura, el sobrecalentamiento útil y total de cuántos grados debería de ser. ¿Cómo puedo calibrar cuánto debería de ser? Ángel Rodríguez. Sería, ¿cuánto debe ser útil y total? Bueno, entre más pequeño sea el útil, sería más benéfico para la eficiencia del evaporador. Les digo, si pueden tener una válvula de expansión electrónica modificando el sobrecalentamiento, por ejemplo, con una termostática podemos llegar a tener 10, 11 grados Kelvin de recalentamiento, con una electrónica ese valor puede ser de 3 o 4 grados. Pero el que normalmente nos interesa para proteger el compresor es el total, y eso lo medimos en la válvula de succión del compresor, ¿sí? Ese debe de ser por lo menos 10 Kelvin. Es lo que todos los fabricantes manejan. ¿Cómo puedo calibrar el presostato de baja? Para temperatura alta y baja, ¿cuál es la diferencia ideal para que el equipo apague y prenda con el presostato de baja? Ahí tenemos que ver el diagrama del compresor, ¿sí? Algunos compresores dicen, oye, con 134 soporto hasta, no sé, por ejemplo, 30 libras. Con 404 puedo soportar hasta 20 libras. Y con algún otro refrigerante puedo soportar hasta 10 libras, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que calcular la presión de acuerdo a la temperatura de evaporación mínima que tenga ese compresor. Y ese va a ser mi set point de calibración de mi presostato. Lo mismo va a pasar en la condensación. ¿Cuánto me puede soportar el compresor en alta presión? Y ese sería mi valor de regulación del presostato de alta. Entonces tenemos que ver el diagrama de utilización del compresor, convertir esas temperaturas a presión y esos son mis parámetros. ¿Para qué es el tubo de descarga? ¿Qué pasa pegado al piso del compresor? El tubo de descarga que pasa pegado al piso del compresor, el tubo de descarga, pues creo que no entendí muy bien la pregunta, pero el tubo de descarga que pasa, ok, hay una tubería ahí dentro del compresor de pistones. Ahí, por ejemplo, el refrigerante pasa y puede tener un sobrecalentamiento adicional. Eso es solamente en algunos compresores. Y por ejemplo, hay un tubo ahí también que no es realmente un tubo, es un termopozo. Este termopozo tiene que tener una resistencia que nos ayude a separar el líquido refrigerante del aceite cuando el compresor está apagado. Sí, eso también es muy importante. ¿Qué relación de compresión es la ideal? Por ejemplo, en aire acondicionado estamos manejando 3. Y si se fija, por ejemplo, con 410 podemos tener de diseño 150 libras, 120, 130 tal vez, de succión y máximo 450. Entonces ahí más o menos estamos con una relación de 3. Entre menor sea, pues mayor va a ser la eficiencia. Este, Eso es en aire acondicionado. En sistemas de refrigeración comercial, obviamente eso va a cambiar y va a depender de las condiciones de uso y de diseño de ese sistema. En la placa del compresor Danfoss, ¿cómo saco la capacidad frigorífica del compresor? No se puede, ¿sí? En la placa del compresor, ustedes van a ver, por ejemplo, MTZ 90, MTZ 110, MTZ 120. Esos son los miles de BTUs por hora que te puede hacer compresor a las condiciones nominales, a las condiciones que les mostré hace rato. Si ustedes utilizan ese compresor a diferentes condiciones, les va a dar diferentes desempeños, ¿sí? Diferente capacidad frigorífica, diferente consumo de energía y diferente eficiencia, obviamente, ¿sí? Entonces, ver la placa del compresor no es suficiente. Tenemos que ver el manual y sobre todo las tablas de selección. Considerado que muy rápida la secuencia, quizás se debió modular el curso. Tal vez. ¿En qué rango de temperaturas puede usar R22 con aceite poliéster? En cualquiera, ¿sí? En combinación con scroll también, solamente que tienes que respetar la velocidad de refrigerante. Hay tablas que nos indican qué velocidad debe de tener cada refrigerante y con eso dimensionamos el diámetro de las tuberías de acuerdo a su largo, ¿sí? Dependemos ahí también de la caída de presión que nos va a generar, pero básicamente es conservar cierta velocidad para poder arrastrar el aceite de regreso al compresor. Si, por ejemplo, seleccionas tubería muy delgada, la caída de presión va a ser muy alta, pero vas a tener una alta velocidad.
Entonces, sí vas a arrastrar aceite de regreso al compresor, pero vas a tener caídas de presión muy grandes y eso, a final de cuentas, también repercute en el consumo de energía. Por el otro lado, si tú tienes una tubería muy gruesa, la caída de presión va a ser muy pequeña, pero también vas a tener el riesgo de que el aceite no regrese al compresor. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, en Cool Selector, mi compañero Martín Estrada va a estar dando cursos de Cool Selector en cuestión de selección de tuberías. Y les recomiendo mucho que asistan a ese curso porque ahí les va a mostrar las velocidades mínimas y máximas que se recomiendan junto con las caídas de presión recomendables en un sistema de refrigeración. ¿Al compresor scroll con R22 puede trabajar con R507? No, el diseño de los scrolls es diferente, ¿sí? Y también, básicamente el- hay un valor que se llama BI, ¿sí? En los compresores scroll y tornillo. Es cuánto volumen entra entre cuánto volumen sale. Entonces, eso está optimizado para cada refrigerante, por eso, por ejemplo, los de R410 tampoco se pueden utilizar así. Si es un MLZ, probablemente puedas utilizar R22 y 507 también, pero si es de los de aire acondicionado, no. Ese no sería posible. El compresor scroll es más eficiente cuando lo llevo a trabajar como digital, con solenoide de bypass. Pues bueno, ahí es otro tipo de tecnologías, pero básicamente cuando lo llevas así, cuando tienes un bypass, el motor sigue funcionando, mientras que no tienes nada de compresión. Entonces ahí el ER, cuando tienes la solenoide encendida, es cero. ¿Dónde se conecta el retorno del economizador? Hay un puerto que se llama puerto eco. Tiene succión, descarga y puerto eco. Pues, ahí es donde se conecta la tubería ya de retorno hacia el compresor. ¿A qué altura es recomendable colocar el economizador y cómo saco la capacidad de la válvula de expansión termostática? ¿A qué altura? Pues bueno, a una altura que te permita tener aceite de regreso. ¿Sí? No se recomienda que esté muy alto y tampoco que esté muy, muy por debajo del compresor. Este, lo recomendable es que esté cerca del compresor. Y, por ejemplo, la capacidad de la válvula de expansión termostática va a ser la capacidad que tú mismo vas a ver en el software. Y ahí, por ejemplo, te marca capacidad eco. Esa capacidad eco, esos datos son los que vamos a utilizar para calcular tanto el intercambiador de calor como la válvula de expansión termostática. ¿Sí? No es igual a lo que es la válvula de expansión termostática del evaporador. No, esto es una capacidad diferente porque va a funcionar a una temperatura de evaporación también diferente. Si la tubería de líquido caliente no le pongo aislamiento, ¿cuánto rendimiento gano de rendimiento en el sistema? Por ejemplo, si tienes la tubería bueno, es probable que sí. Por ejemplo, la tubería no está a la luz del sol, sino que está dentro de una nave donde tienes aire acondicionado y la temperatura fuera de condensación. Tal vez tienes 40, 50 grados y adentro tienes 24, probablemente sí, pero vas a estar calentando también el ambiente. Entonces, normalmente la tubería de la descarga no la aislamos por lo mismo, pero en este caso, cuando ya tenemos el líquido a una temperatura mucho más baja, hay veces en que la temperatura del líquido después del economizador es menor a la temperatura ambiente. ¿Sí? Entonces ahí pudiéramos estar ganando calor del ambiente en esa tubería. Entonces hay veces en que se recomienda aislar la tubería que viene ya del economizador que va hacia el evaporador o hacia la válvula de expansión. Pero solamente hay ocasiones cuando son así. ¿Un sistema con economizer solo funciona para sistemas recirculados? No, puede funcionar para expansión directa también. Eso puede ser utilizado con compresores scroll y con compresores tornillo o también con compresores de doble tapa. ¿Sí? ¿Existen los scroll con punto economizer? Claro que sí. Los LLZ de Danfoss son especiales para eso. Los compresores MLZ no se pueden utilizar de esa manera. Son para media. Y los LLZ sí. Sí, esos traen su puerto eco. El sobrecalentamiento se mide con presión manométrica o presión absoluta. El sobrecalentamiento de cualquier punto lo vamos a medir con presión manométrica. Básicamente es la presión que estamos midiendo ahí con el manómetro y la temperatura real que vamos a medir con el termómetro. ¿Se puede modular la inyección del gas al compresor scroll y cómo afecta la eficiencia? Claro que sí. Si el compresor llegara a tener dimensiones muy, muy elevadas,
Podemos incluso colocar una válvula de expansión electrónica y modular el flujo de acuerdo a un sobrecalentamiento que tenga a la salida del economizador. Claro que sí se puede. Buenas tardes. Los compresores scroll son más de alta temperatura que un reciprocante. Como les mostré ahorita las tablas, en media y alta temperatura el scroll es más eficiente, pero en bajas, si no tiene economizador, el pistón es un poquito mejor. ¿Existen tablas para el dimensionamiento de la tubería? Sí, hay tablas y ahí, por ejemplo, les marca la velocidad junto con la caída de presión y el diámetro que se recomienda para cierta capacidad. Entonces, es muy interesante ver ese tipo de tablas porque ahí podemos seleccionar diferentes tipos de tuberías, succión, descarga, economizador, líquido, etcétera, ¿no? ¿Se puede reparar un compresor scroll? Se pudiera, pero como son herméticos, al momento que lo abres prácticamente pierdes todo tipo de garantía, ¿no? Entonces, em, si el compresor, por ejemplo, se quemó, lo abres, tal vez puedes rebobinarlo y volverlo a cerrar, pero necesitas, obviamente, soldarlo, ¿no? Ese procedimiento puede ser incluso más caro, más complejo, reemplazarlo por uno nuevo. ¿Y qué datos se requiere para seleccionar una válvula de expansión? Los mismos de siempre: temperatura de evaporación, temperatura de condensación, cuánta caída de presión voy a tener a través de la válvula, cuánto recalentamiento realmente voy a tener y cuánto subenfriamiento real voy a tener antes de la válvula de expansión. ¿Sí? Todos esos datos son muy importantes. Si lo seleccionan con un manual, un manual de selección, es un poquito más complejo utilizar todos esos datos y si utilizan el Cool Selector, la vida se soluciona muchísimo más, ¿no? Al final de cuentas, ustedes le ponen ahí los datos y el software hace el trabajo duro, básicamente. Ok, creo que ya no hay más preguntas. Se quedaron 104 personas en el panel. Bastante bien. Espero que no se me hayan dormido los que están ahí todavía. Este, ¿Qué más? ¿Cuándo sería el webinar de dimensionamiento de cañerías? ¿Estarían avisando por correo? Sí, todos los entrenamientos están publicados. Ahí con marketing se pueden acercar y ver todas los entrenamientos que tenemos ya programados. El de dimensionamiento de tuberías se llama Cool Selector. En ese entrenamiento es donde vemos lo que es el dimensionamiento correcto de tuberías y algunas sugerencias como doble elevador, trampas, cuello de ganso, etcétera, ¿no? Y hay tablas de dimensionamiento de tuberías, sí, sí las hay. Nosotros no las manejamos porque no vendemos tubería, pero si descargan el software Cool Selector, si lo pueden de hecho buscar, en cualquier navegador, ustedes buscan Danfoss Cool Selector, Cool de fresco, Selector 2. Lo pueden descargar desde cualquier página, es completamente gratis y les va a ser de mucha ayuda en el seleccionamiento de cualquier tipo de, de sistema, de componentes del sistema. ¿Ok? A toda la Bueno, audiencia, Adrián, les comentamos que en por mi el... parte es todo. Les agradezco mucho su tiempo. Adrián, ¿me escuchas? Sí, sí, sí. Muchas gracias a todos los Sí, sí, te asistentes. escucho. Les comentamos que en el chat les acabamos de dejar el link para que ingresen a los webinars de Danfoss. Nos pueden consultar en www.danfoss.mx y ahí navegando van a encontrar webinars Danfoss y en el link que les acabamos de dejar en el chat entran de manera directa, regístrense. Tenemos muchísimos temas, como lo comenta el ingeniero Adrián. Nos llevamos de tarea de Cool Selector porque ya tuvimos uno la semana pasada, Adrián, pero lo podemos volver a programar con todo gusto para agendarlo, pues si se puede, la siguiente semana. Les estaremos avisando. Perfecto. Pues bueno, les agradezco mucho su tiempo. Sé que son tiempos difíciles. Espero que les haya sido útil ese entrenamiento y ahí les pido de favor nada más llenar la encuesta para ver en qué más podemos mejorar este tipo de entrenamiento, ¿sí? Si es mucha información, si es poca, si les gustaría repetir o algún otro entrenamiento que se haya dado, o si tienen algún tema en específico que no vean ustedes en la lista de los webinars, por favor hagan la sugerencia para preparar algo, ¿sí? Todavía tenemos bastante tiempo como para poder prepararles algo que les sea realmente útil en lo que es su trabajo, ¿no? Bueno, por parte del Departamento de Soporte Técnico de Danfoss les doy las gracias
Les deseo muy buena tarde y espero que se sigan cuidando y aquí seguimos a sus órdenes. Gracias y buenas tardes. Hasta luego. Muchísimas gracias, Adrián. Muchísimas gracias a todos los asistentes del webinar del día de hoy. Muy bien, para finalizar, vamos a solicitarles que nos ayuden contestando la encuesta de satisfacción. Es muy breve, como comenta Adrián, realmente más que nada es para que nosotros mejoremos cada día los entrenamientos. Les agradecemos muchísimo su participación. Esperemos haya sido de mucho provecho el curso. Y pues nos estamos escuchando todos los días. Tenemos webinars. Inscríbanse, son sin costo. Nuestros ingenieros expertos están con un compromiso muy grande con todos ustedes para compartir el conocimiento. En nombre de Danfoss México, de parte del equipo de soporte y del equipo de marketing, estamos a sus órdenes y que tengan excelente tarde. Hasta luego y hasta la próxima.